En este video hablaremos sobre las propuestas de gobierno y aportaciones políticas a México de estos grandes personajes de la revolución, como lo fueron Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, Victoriano Huerta, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Emiliano Zapata Salazar nació en Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879 y murió en Chinameca, Morelos, el 10 de agosto de 1919. Fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México. Emiliano Zapata fue el que propuso un gobierno revolucionario. Todo lo que hizo benefició al país y a Latinoamérica. Su objetivo principal fue tener una reforma agraria justa y luchó por ella, como también quería quitar de su puesto a Porfirio Díaz por el mal gobierno que ejercía la población agraria, entre otras cosas. Álvaro Obregón entró a la presidencia el 1 de diciembre de 1920 y el 30 de noviembre de 1924. Participó en la Revolución Mexicana uniéndose a Francisco y Madero, que combatían a Porfirio Díaz. En 1913 volvió y apoyó a Venustiano Carranza para derrocar a Victoriano Huerta. Fue jefe de la división del Ejército Constitucionalista y derrotó a los federales. Derrotó a Villa en la batalla de Celaya. Redactó la Constitución de 1917 en Querétaro. Encabezó en 1920 la rebelión de Agua Prieta contra Carranza. Logró el reconocimiento de Estados Unidos de América en 1923 por el Tratado de Bucareli. Al fin de su gobierno desató la rebelión de la huertista porque nombró a Plutarco Elías Calles como su sucesor. En 1928, en la Guerra Cristera, se postuló de nuevo y ganó. Finalmente fue asesinado por el cristero José de León Toral en la Ciudad de México. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre Victoriano Huerta. Su nombre completo fue José Victoriano Huertas Márquez. Fue un ingeniero militar y político mexicano y fue presidente facto de la República Mexicana por un periodo corto. Para poder lograr su presidencia, Huerta no dudó en asesinar al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. Después de que Madero y Pino Suárez fueron ejecutados, quien obtuvo el poder por 45 minutos solamente fue Pedro Lascurain, pero inmediatamente después Victoriano Huerta asumió el poder como presidente interino en medio del caos y la problemática social y política del país el 19 de febrero de 1913. Su política, basada en perpetuarse en el poder a cualquier precio, estuvo llena de desaciertos y tras prescindir de uno de los políticos en los que se apoyó, el general Félix Díaz, y así disolver el Congreso, se crearon nuevos rivales con actos como las levas de Pacíficos Ciudadanos y los asesinatos de diputados como fue Rendón, Domínguez y Gurrón, y de profesionales, propietarios y empleados públicos. Pero su mayor error fue atacar los intereses norteamericanos al decidirse por las ofertas de los británicos en cuestiones relacionadas con las concesiones petroleras. El nuevo presidente demócrata norteamericano Woodrow Wilson optó entonces por retirar el apoyo a Huerta y decantarse abiertamente por los revolucionarios constitucionalistas. Tras la ocupación de Veracruz por los marines norteamericanos y la derrota de los federales de Huerta en Zacatecas a manos de Pancho Villa, el presidente Huerta entregó la renuncia a su cargo en la persona del licenciado Francisco Escarvajal e inició su exilio, que lo llevó primero a Londres y luego a España, terminando así su gobierno el 14 de julio de 1914. A continuación les hablaré sobre Francisco Plutarco Elías Campuzano, mejor conocido como Plutarco Elías Calles. Fue jefe máximo de la Revolución. Nació en Guaymas, Sonora, un 25 de septiembre de 1877 y falleció en la Ciudad de México, DF, un 19 de octubre de 1945. También fue un pedagogo, militar y político mexicano, presidente de los Estados Unidos mexicanos en el cuatrienio de 1924 a 1928. Fue una gran figura clave de la historia de México. En su juventud, él trabajó como cantinero, administrador en un molino en Fronteras
como también periodista y maestro e inspector de escuelas. En el año de 1912, él se sumó a las fuerzas revolucionarias en el gobierno de Francisco I. Madero para enfrentar a Pascual Orozco. En 1913 se unió al constitucionalismo, encabezado por Venustiano Carranza, y estuvo bajo el mando de Álvaro Obregón. En el año de 1915 fue nombrado gobernador interno de Sonora, y en 1920 se adhirió a la campaña electoral de Álvaro Obregón. Cuando el plan de Agua Prieta triunfó, ocupó la Secretaría de Guerra en el gobierno de Adolfo de la Huerta y después de Gobernación en el gobierno de Obregón. Plutarco Elías Calles fue el favorito de Obregón y en 1924 fue elegido presidente de la República. Durante su gobierno creó el Banco de México, construcciones de carreteras, creó la primera línea aérea, fundó los bancos Ejidal y Agrícola, también restauró la Escuela de Agronomía de Chapingo y fundó la Escuela Médico-Veterinaria, así como también construyó presas, sistemas de riego y numerosas escuelas rurales. En su último informe de gobierno, creó la llamada, entre comillas, la etapa de las instituciones de la Revolución Mexicana. Gracias a esto, conforme a lo dispuesto por la Constitución, el Congreso de la Unión designó presidente interno a Emilio Portes Gil. El 4 de marzo de 1929, Calles, varios militares y caudillos de la Revolución Mexicana fundan el Partido Nacional Revolucionario PNR, antecesor de lo que ahora es el PRI. Plutarco Elías Calles jugó un papel clave en la política de México. Se le conoció como el jefe máximo de la revolución y como el Maximato. Fue del año 1928 a 1934. En 1934 acaba el gobierno de Calles al postular como candidato a la presidencia al general Lázaro Cárdenas con el llamado Plan Sexenal. Ahora les hablaré sobre Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas del Río nació en Jiquilpan, Michoacán, el 21 de mayo de 1895 y murió en México DF el 19 de octubre de 1970. Fue un general y estadista mexicano, presidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. En diciembre de 1933 se efectuó en Querétaro la convención del PNR, en la que se aprobó el contenido del plan sexenal y la candidatura del general Lázaro Cárdenas del Río a la presidencia. Nombró varios callistas como miembros de su gabinete por consejo de Calles y aún por cierta amistad entre ellos, también mandó a cerrar algunas casas de juego que eran propiedad de otros callistas. Cárdenas dio mucho apoyo a la educación y a la investigación, además de la creación de muchas escuelas en zonas rurales principalmente. Fundó el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Educación Física, el Consejo Técnico de Educación Agrícola y creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Departamento de Asuntos Indígenas. Desarrolló como nadie hasta entonces en la historia de México la repartición de las tierras y los sistemas de irrigación y creó algunas instituciones de servicio social como el Departamento de Turismo, el Banco de Crédito Rural, el Tribunal Fiscal de la Federación y expidió muchas leyes en favor de la sociedad. El 13 de junio de 1937 nacionalizó Ferrocarriles Mexicanos. La política seguida por Cárdenas de apoyo a la organización de los obreros y la fundación de Petromex fueron los antecedentes más cercanos a la expropiación petrolera. El Sindicato Único de los Petroleros exigió a las compañías petroleras la firma de un contrato colectivo, desplazándolas a huelgas en caso de no cumplir de tal demanda, la cual finalmente estalló el 31 de mayo de 1937 y terminó el 9 de julio. La política agraria de Cárdenas promovió la reforma agraria que buscaba la estabilidad social en el campo e intentaba impulsar el desarrollo económico del país. Repartió más de 17.890.000 hectáreas con la que propinó un duro golpe a los latifundistas, incorporó al mercado interno a una gran masa de campesinos, aumentó la producción agrícola de alimentos y materias primas, proporcionando una base para el desarrollo de la industria nacional. Impulsó en grandes regiones la formación de ejidos colectivos y fundó el Banco de Crédito Ejidal.
que analizó el descontento campesino en los marcos institucionales y organizó y unificó el movimiento campesino en una central oficial, la Confederación Nacional Campesina, la CNC, cuyo Congreso Constituyente se efectuó el 28 de agosto de 1938. La historia señala que Cárdenas es uno de los presidentes de México y con el paso de los años se le guarda un respeto especial debido al apoyo y contribuciones sociales y económicas que le dio tanto a su país como a sus habitantes. Existe un término que para referirse a la época en la que Cárdenas gobernó México como presidente constitucional, cuyo término es el cardenismo. Fue una persona auténtica y única. Nunca atacó a Ortiz Rubio, tampoco apoyó a compartir los pensamientos conservadores de Calles en cuestión de política. Siempre trabajó en conjunto con su gabinete y ejerció el poder de la silla presidencial para hacer cosas buenas por su país. El día de posición al puesto se inició la era cardenista, dejando atrás el maximato y otros gobiernos populares en aquel entonces. Cárdenas concluyó con su periodo presidencial el 30 de noviembre de 1940 y se dice que forzó el resultado electoral para su sucesor fuera Manuel Ávila Camacho y así como este último tomó posesión de la silla presidencial. La Segunda Guerra Mundial marcó la consolidación económica de los Estados Unidos, al mismo tiempo que América Latina se convirtió en proveedor de materias primas para esta nación y consumidora de sus propios productos manufacturados. México durante la Segunda Guerra Mundial experimentó dos administraciones distintas de Lázaro Cárdenas en 1934 a 1940. Económicamente hablando, México abrió una puerta a una relación económica favorable para la economía de América Latina y políticamente elevó la capacidad de negocios internacionales.